Buenos días, hermanos. ¿Por qué tan tristes? ¿Están tristes? ¿Están tristes, hermanos? ¿No? Ah, felices, contentos. ¿Sí? Con sueño. Eso es bueno, tener sueño, metas. ¿No? Eso es muy bueno. Propósitos, ¿verdad? Llegamos a Nehemías capítulo 8. Habíamos visto Nehemías capítulo 7, detrás del muro, ¿sí se acuerdan? Todo lo que estaba pasando, cómo cuando terminan la obra material comienza una segunda etapa que es la construcción, se podrá decir, espiritual, ¿no? Empieza a enseñar la ley, sale de escena Nehemías y entra ¿quién? Esdras, ¿verdad? El sacerdote Esdras entra en escena, Nehemías se hace a un lado, dice Nehemías, bueno, mi obra como constructor, como director de la obra material ha llegado aquí, dice la palabra, se terminaron los muros, las puertas y todo, y Nehemías dice, me voy a hacer a un lado, y entra Esdras en escena, y eso es lo que nosotros encontramos en el capítulo 8 del libro de Nehemías, que Esdras entra en escena, y he titulado esta porción o esta enseñanza efecto dominó. ¿Qué es el efecto dominó? ¿Han escuchado esto? Esta expresión efecto dominó. ¿No han escuchado? ¿Sí? Es una reacción en cadena, hermanos. Ustedes han visto cuando ponen las fichas de dominó en línea y le pegan a uno y pum, 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 van cayendo todas las demás. Ese es el efecto dominó y se utiliza esta reacción. También se utiliza en ciertas reacciones, en algunas circunstancias, ¿no? Cuando una cosa hace una reacción que va en cadena. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 8 del libro de Nehemías. En el capítulo 8 del libro de Nehemías vamos a encontrar una reacción en cadena, ¿no? Una cosa lleva a la otra y termina, ¿no? El efecto dominó. ¿Sí me escuchan, hermanos? ¿Sí se escucha ahí atrás? ¿Sí? Ah, muy bien. Vamos a Nehemías capítulo 8 y vamos a ir meditando en esta porción de la palabra de Dios. Vamos a leer, vamos a ir meditando versículo por versículo y encontrando una enseñanza según corresponda. Leemos juntos Nehemías 8 versículos 1 y 2. ¿Sale? Lo leemos juntos. Dice la palabra: todo el pueblo se reunió. ¿Sí traen la misma versión que yo? ¿Qué versión tienen ustedes? Nueva Traducción Viviente, ¿no? Dice, entonces leemos juntos. Dice: todo el pueblo se reunió le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Amén. Hasta ahí. Dice la palabra del Señor que todo el pueblo se reunió con un mismo propósito. Toda la comunidad israelita se reunió con un mismo propósito. ¿Y por qué se reunieron con ese propósito? Dice el versículo 1, le pidieron al escriba Esdras
que sacara la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. ¿Para qué le dio el Señor la ley a Moisés? ¿Con qué propósito el Señor le dio la ley a Moisés? Para obedecerla. Para obedecerla. No se la dio para que la guardara, para que la tuviera ahí, sino para obedecerla. Lo mismo hoy en día, hermanos, la palabra de Dios la tenemos para leerla y para cumplirla y para obedecerla. Bueno, pero ¿qué encontramos en estos primeros versículos 1 y 2? Miren, hermanos, el efecto de la palabra llegó cuando el pueblo decidió escuchar la ley del Señor. Hermanos, el efecto de la palabra de Dios en el pueblo de Israel sucede cuando ellos disponen su corazón y le piden a Esdras que les lea la ley del Señor. ¿Sí? Y ahí comienza la reacción en cadena. Todo lo que va a suceder después es gracias a la disposición que el pueblo tuvo de querer escuchar la ley del Señor. No fue impuesta la ley, no se obligó a nadie. Fue el pueblo quien busca a Esdras y les dice: ¿por qué no nos lees la palabra? Queremos escucharla. Cuando el pueblo de Dios está en un mismo sentir y con ese deseo de escuchar la palabra de Dios, entonces hay un efecto en nuestra vida. En el versículo 1 y 2 vemos que el pueblo le pide a Esdras que les lea la palabra. Y entonces continuamos, dice aquí: así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y toda persona con la capacidad de entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues gente ya, ¿verdad?, con cierta conciencia, ¿no? No vamos a tener a un niño de 2, 3 años ahí, pues no tiene conciencia, no va a poder comprenderla como un adulto, alguien ya maduro. Entonces leemos el versículo 3, por favor, léanlo fuerte, hermanos, el versículo 3. Se puso frente a la plaza, puso dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Ok, vamos paso a paso. Primero van con Esdras y piden que les lea el libro, que les lea el libro de la ley. Segundo, cuando el pueblo decide escuchar la ley del Señor, la lectura de la palabra no fue tediosa, la escucharon atentamente. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Que desde la mañana, ¿hasta qué horas? Hasta el mediodía. ¿Cómo estaba el pueblo? Dice: todo el pueblo escuchó fuerte, atentamente la lectura del libro de la ley. Atentamente. Hermanos, la palabra de Dios no va a causar ningún efecto en tu vida si tú no te dispones a escucharla, a leerla y a escucharla atentamente. Y vamos a ver qué va a pasar cuando el pueblo decide escuchar la ley del Señor, y la escuchan desde la mañana hasta el mediodía, atentamente, dice la palabra. No se estaban distrayendo, no estaban pensando en que si sus borregos comieron, si el vino ya fermentó, porque era el trabajo que hacían, ¿no? Sino que se despojaron de todas sus necesidades, sus quehaceres, y se dedicaron a escuchar la ley del Señor. Y vamos a ver qué es lo que sucede en el versículo 4 y 5. Vamos a ir viendo, ¿ok? 4 y 5.
Vamos a leerlo juntos. Dice: estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maaseías. A su izquierda estaban Pelaías, Misael, Malquías, Hasún, Asbadán, Zacarías y Mesulán. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Hasta ahí. Miren, fíjense, hermano, por eso he titulado esto una reacción en cadena. Cuando el pueblo decide escuchar que se le lea la palabra, ellos lo escuchan atentamente. Y al escuchar la palabra atentamente, cuando el pueblo estuvo dispuesto a escuchar, lo hicieron con reverencia. Dice la palabra que cuando Esdras se paró en el púlpito, pudiéramos decir algo así semejante, porque describe, ¿no? Dice que se mandó a hacer como un entarimado especialmente para la ocasión, dice, para la lectura de la palabra. Y cuando Esdras se puso frente a la asamblea en la plataforma a la vista de todo el pueblo, cuando vieron que abría el libro, ¿qué hicieron? Se pusieron de pie. ¿Eso qué significa? Fue un acto de reverencia a la palabra de Dios. Hermanos, yo no sé en qué lugar en tu vida ocupa la palabra de Dios. En esta iglesia, hablando, ¿qué tan relevante es la palabra de Dios para usted en su vida personal, en su familia? ¿Cuánta reverencia usted le da a la palabra de Dios? Vemos aquí un pueblo deseoso de escuchar la lectura de la ley. Van con el sacerdote, con el escriba Esdras y le piden de favor que les lea la palabra y construyen un lugar especial para la lectura de la palabra. Entonces, cuando Esdras les lee la palabra, ellos oyen atentamente, y cuando él abre el rollo, cuando él abre el libro, dice la palabra, el pueblo inmediatamente se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios, porque la palabra es de Dios. Cuando abrimos la Biblia, cuando abrimos la palabra, abrimos la voz de Dios, abrimos el mensaje de Dios, abrimos la carta de Dios para nosotros. El contenido que hay en ese libro, en ese dispositivo que usted tiene a la mano, no es cualquier mensaje lo que está ahí. Contiene mensaje de advertencia, de sanidad, de dirección, de consuelo para su vida. Yo no sé cuánta reverencia nosotros le damos a la palabra. Cuán importante es la palabra de Dios para nosotros. El pueblo, cuando Esdras abre el libro, el pueblo se pone de pie. Eso únicamente lo he visto cuando sale un artista en una escena, un futbolista, ¿no? Cuando sale Lionel Messi, un jugador muy importante entra en la cancha, todos se ponen de pie en señal de, ¿qué será? De reverencia, de admiración. Yo no sé cuál es el sentir, pero se ponen de pie. Lo mismo pasa cuando un artista de renombre entra en escena, cuando cantaba Juan Gabriel, cuando salía, la gente se ponía de pie y gritaba, ¿no? ¿Sí han visto esas escenas? Pues hagan de cuenta, cuando Esdras abre el libro, el pueblo se pone de pie en reverencia por la palabra. Yo no sé qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida. Fíjense, pero todo esto sucede, va en cadena. Todo esto sucede cuando el pueblo decide escuchar la ley del Señor. Si usted no decide escuchar, leer la palabra de Dios,
meditar en la palabra de Dios, no va a suceder nada en nuestra vida, no va a causar ningún efecto en nuestra vida. Vamos en el versículo 6, por favor, seguimos leyendo juntos. Dice: entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en la tierra adoraron al Señor. Miren, ahí viene otro efecto, hermanos. Todo esto sucede cuando ellos deciden escuchar la ley del Señor. Cuando el pueblo estuvo dispuesto a escuchar, sus corazones los llevó a un acto de adoración al Señor. A un acto de adoración al Señor. El pueblo se pone de pie, y cuando Esdras dice la palabra del Señor, Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamaron: amén, amén. Así sea, así sea. Luego se inclinaron con el rostro en tierra, adoraron al Señor. Es decir, cuando dice la palabra rostro en tierra, es que ya no hay otra forma de humillarse o de postrarse más, cuando ya te das de tope hasta la tierra. Ya no hay otra forma. De pie, de rodillas, y luego dice rostro en tierra, es que ya no hay más. O sea, el pueblo se humilló y adoró al Señor hasta máximo punto, ¿no? Rostro en tierra, es decir: Señor, mi Dios, me humillo ante ti, te adoro. ¿Cuánto nos falta para llegar a ese nivel de adoración, hermanos? A veces cantamos al Señor, medio que abrimos nuestra boca, estamos pensando, nuestra mente está en la letra, pero nuestro corazón está desconectado totalmente de la adoración a Dios. Y podemos hacer un ejercicio ahorita. ¿De qué trataron los cantos que cantamos hace un momento? De adoración, de exaltación, de la fidelidad de Dios. ¿Mande? De la fidelidad de Dios. De la fidelidad de Dios. De la adoración de toda la creación. Y de todo lo bueno que es Dios. Lo bueno que Dios es. Su fidelidad, sus promesas. Qué bueno, hermanos, que pusieron atención, porque a veces estamos desconectados en la adoración con Dios. El pueblo, cuando el pueblo decide escuchar la ley, esto los llevó en un efecto, y vamos a ir viendo cómo va a ir en aumento esto. Primero deciden escuchar, disponen en su corazón escuchar. ¿Qué hacen luego? Y dice, y no nada más pidieron que lo leyera y ellos platicando aquí, no dice, todo el pueblo escuchó atentamente la ley. Y cuando lo escucharon atentamente, dice la palabra del Señor que esto los lleva a una reverencia, se ponen de pie ante la palabra, y después esto los lleva a un acto de adoración donde el pueblo se postra delante del Señor hasta el punto más bajo de la adoración, ¿no? O más alto de la adoración. Y en lo físico, pues se humillaron hasta más no poder, dice la palabra, con el rostro en tierra. En señal de respeto, de reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a continuar leyendo en el versículo 7 y 8. Lo leemos, por favor, juntos. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serenías, Amí, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley
mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Hermanos, qué maravilloso. El pueblo no solo estuvo dispuesto a escuchar, sino a comprender la ley del Señor. No solo es escuchar. El pueblo escuchó atentamente, reverenció la palabra, adoró al Señor, pero no fue suficiente, sino que esto los lleva a otro punto. ¿A qué? No solo a escucharla, sino a comprenderla. Comprenderla. ¿Qué le dijo Felipe al eunuco? ¿Entiendes lo que lees? En otras palabras, ¿comprendes lo que estás leyendo? Ayer platicábamos en un estudio bíblico con los hermanos de la iglesia y les decía: hermanos, no se sorprendan ustedes. No se sorprendan si por ahí se encontraron a alguien y como tiro de ametralladora les citaron textos de aquí para allá y dicen, a la vez nos sorprende eso. Ay, es que sabe mucho de la Biblia, tocó un texto. No, es hermano, sabe mucho. Una cosa es saber de textos y otra cosa es que comprendas esos textos. Hay gente que te va, como aguacero, te va a hacer llover textos, ¿no? De la Biblia. Bueno, a ver, pero espera, ahora explícamelos. Y es ahí donde nos vamos de topes, ¿no? Porque no sabemos textos, pero no los sabemos interpretar, no los sabemos comprender. Se han conocido personas que se saben muchos textos de la Biblia, pero no te saben explicar, interpretar esos textos de la Biblia. Y aquí el pueblo no se quedó conforme con escuchar y saber, sino que quisieron comprender la ley. Quisieron comprender la palabra del Señor. No se quedaron conforme con solo escuchar, sino entender lo que estaban escuchando. Qué maravilloso, ¿no? Este efecto que estamos viendo aquí, que el pueblo no solo estuvo dispuesto a escuchar, sino a comprender la ley del Señor. Vamos con el versículo 9, por favor. Juntos. El gobernador Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Hermanos, cuando el pueblo estuvo dispuesto a escuchar y a comprender la ley del Señor, fueron tocados por Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste mientras leías la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste tocado por la palabra del Señor? Hay quienes no han tenido esta experiencia en su vida. Y hay quienes la tienen constantemente, porque son tocados por la palabra. El pueblo, cuando el pueblo escuchó la palabra y dispuso en su corazón comprenderla, y mientras comprendían la palabra, fueron tocados por Dios y empezaron a llorar. No sabemos si de arrepentimiento, de alegría, de culpa, no sabemos en qué sentido. Porque muchas veces, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios y somos tocados por la palabra de Dios, a veces lloramos por el amor que Dios nos tiene, otras veces lloramos por la grandeza del Señor y otras veces lloramos porque nos confronta, nos hace recapacitar de lo mal que estamos delante del Señor y nos pide arrepentimiento, y entonces lloramos delante del Señor amargamente, tristemente, decimos: Señor, he estado mal en toda mi vida. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿cuándo fue la última vez que fuiste tocado por la palabra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que estabas en la iglesia escuchando una predicación
¿Cuándo fue la última vez que estabas en tu habitación, en tu cuarto, mientras leías la palabra y fuiste tocado por la palabra del Señor y de tus ojos brotaron lágrimas y empezaste a llorar y a platicar con el Señor? Esto no va a suceder en nuestra vida si no hacemos lo que el pueblo hizo con la palabra. ¿Qué ha venido pasando? Primero dispusieron en su corazón escuchar atentamente la palabra, la reverenciaron, adoraron al Señor y comprendieron la palabra, y como consecuencia, como efecto, fueron tocados por Dios. Fueron tocados por el Espíritu de Dios, y la gente comenzó a llorar y a llorar. Entonces el pueblo le dice, entonces Nehemías y los otros calman al pueblo, le dicen, no es momento de llorar, es momento de alegrarse. Vamos a leer los versículos 10 y 12, por favor. Nehemías continuó diciendo: Vayan y festejen con un banquete delicioso y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían: cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar gran alegría, porque habían oído y entendido la palabra de Dios. Cuando el pueblo fue tocado por la palabra de Dios, hubo en ellos un sentir de generosidad para con los que no tenían. Enseguida la orden de la invitación de Nehemías fue: vayan, coman, alégrense, hagan una fiesta. Es día de fiesta, compartan su comida, compartan lo que tengan con los que no tienen. Y dice la palabra del Señor que el pueblo fue y compartió lo que tenía con los que no tenían. Hermanos, cuando nosotros somos tocados por la palabra de Dios, cuando somos tocados por la palabra de Dios, hay en nosotros un sentir de generosidad, hay en nosotros un sentir de compartir lo que Dios nos ha bendecido, lo que Dios nos ha dado. Damos con generosidad, compartimos con generosidad con los que están en necesidad. Y este fue el otro efecto de haber sido tocados por la palabra. Porque acuérdense cómo era el pueblo antes en la construcción. ¿Qué hacía el pueblo? Abusando de sus propios hermanos. De lo poco que tenían, pues se lo quitaban, y Nehemías los confronta y dice: hey, están haciendo mal. Y por la voz de Nehemías lo regresan. Pero ahora el pueblo, vemos que al ser tocado con la palabra de Dios, hacen lo que no hacían antes: compartir con el que no tenía. Pienso yo que los invitaron a sus casas, dijeron: hey, tú no tienes con quién celebrar la fiesta, pues vente conmigo, vente a mi casa, vamos a convivir. Y fue un momento tan armonioso lo que el pueblo estaba viviendo. Dice la palabra del Señor, dice: y a celebrar con alegría, porque habían oído y entendido la palabra de Dios. Es una consecuencia de haber escuchado y comprendido la palabra del Señor. Amén. Y continuamos con el verso 13. Por favor, lo leemos juntos. El 9 de octubre, los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Amén. Más detalladamente. Cuando el pueblo
estuvo dispuesto a escuchar y a comprender la ley del Señor fueron tocados y llevados a querer conocer más la ley del Señor. Fíjense, no estaban conformes con la explicación que ya se les había dado. Ahora el pueblo, dice la palabra, que dice que cada jefe de familia, representante de la familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. O sea, no les bastó una predicación del domingo. Llegaron a su casa y dijeron: a ver, yo quiero conocer más, ha de haber algo más, algo que el predicador no dijo, hay algo más ahí que quiero descubrir. Eso es tener hambre de la palabra. Llegar y rascarle y buscarle qué otra cosa el Señor me quiere decir en este pasaje. Y el pueblo dice que van con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente, paso por paso, para ver si no se pasaron algún punto importante. Hermano, ¿hace usted eso? ¿Repasa usted las enseñanzas que hoy recibió en la semana? ¿Lo vuelve a repasar de manera personal? ¿Vuelve a leer la palabra para ver si Dios le dice algo a usted en específico? ¿O nos quedamos con lo que escuchamos? Y a veces solo escuchamos porque ni siquiera comprendemos. Por eso en nuestra vida, hermanos, hay una sequía espiritual. Hay un vacío como cristianos. Y a veces decimos: ay, siento que es lo mismo, no crezco, porque no estamos haciendo lo que el pueblo de Dios hizo en esta parte. Tuvo un encuentro personal con la palabra de Dios. El pueblo tuvo un encuentro personal con la ley de Dios. Y llegaron a amar tanto la ley del Señor que se puede percibir esa hambre, esa necesidad que tenían por querer comprender más de la palabra de Dios. Continuamos en el verso 14 y 15, por favor. Estamos terminando. 14 y 15. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante ese mes. Él había dicho que debían proclamarse al pueblo que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo silvestre, mirto, palmeras y otros árboles frondosos. Con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival, como en la ley. Hasta ahí. Dice la palabra que cuando ellos dispusieron en su corazón aprender más de la palabra detalladamente, dice la palabra de Dios, descubrieron algo que no sabían. Descubrieron que durante esa fiesta, ¿cómo se tenía que hacer? ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Cuando el pueblo decide conocer más a detalle la palabra del Señor, como consecuencia tuvieron descubrimientos. ¿Cuántas cosas, hermanos, Dios tiene reservado, guardado para nosotros en su palabra? Que puede ser una perla preciosa para un cambio en nuestra mente, en nuestra vida, pero no lo hemos descubierto porque no hemos estudiado la palabra de Dios con detalle. Nos hemos conformado con lo que oímos, nos hemos conformado con lo que escuchamos,
pero no nos hemos adentrado en la palabra, apasionarnos por la palabra. Y el pueblo eso es lo que hace. Dice la palabra que mientras ellos estudian detalladamente la palabra, descubren algo que no sabían. Y ese descubrimiento los lleva a una acción. Hicieron lo que la ley pedía. Eso lo vemos en el versículo 16. ¿Lo leemos, por favor? Así que el pueblo salió y cortó ramas y las usó para levantar enramadas en las azoteas de sus casas, en sus patios, en los atrios del templo de Dios, O en las plazas, justo dentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín. Cuando el pueblo descubre lo que la ley pedía, ¿qué hicieron? Esto los lleva a una acción. No se quedaron con ese descubrimiento, mira, así se tiene que hacer, sino que actuaron. Fueron, cortaron ramas, cortaron palmeras, todo lo que la ley pedía, empezaron a construir detalladamente conforme pedía la ley de Dios. El descubrimiento de la palabra los llevó a una acción, ¿verdad? El descubrimiento los llevó a la acción, hicieron lo que la ley pedía, según el versículo 16. Y finalmente, creo que esa es la parte que más veo muy maravilloso. En el versículo 17, lo leemos juntos, por favor. Entonces todos los que habían regresado del cautiverio Vivieron en las enramadas durante el festival y todos ellos se llenaron de alegría. Los israelitas no habían celebrado de esa forma desde los días de Josué, hijo de Nun. Hermanos, cumplir con la ley del Señor les trajo como efecto alegría. Si usted, hermanos, no está alegre, aún siendo creyente, es que no está viviendo la ley del Señor. Si usted lleva una vida todavía de doble ánimo, todavía no lleva una vida plena, debe hacerse un estudio, un chequeo, un diagnóstico espiritual y ver si usted está viviendo en la ley del Señor o no está viviendo en la ley del Señor. Porque el pueblo, cuando decide vivir en la ley del Señor, dice la palabra que ellos se llenaron de alegría. David dijo que cuánto amo yo tu ley. Cuando nosotros vivimos en la ley del Señor, como efecto nos trae alegría. Si usted no es un cristiano, una cristiana, un creyente que siente que no hay un cambio en su vida, siente que sigue siendo la misma persona de antes, probablemente usted no está viviendo en la ley del Señor. Y tiene que seguir estos pasos. ¿Cuáles? Disponer en su corazón, tener un encuentro con la palabra de Dios. Reverenciar la palabra de Dios, escucharla atentamente, adorar al Señor por medio de su palabra, comprenderla, no conformarse, descubrir lo que hay en ella, aplicarla para su vida. Y como consecuencia usted tendrá alegría. Tendrá alegría en su corazón. Y hay una conclusión que yo veo en el versículo 18. ¿Me acompañan a leerlo, por favor? Esdras leyó del libro de la ley de Dios
en cada uno de los 7 días del festival. Luego, al 8º día, realizaron una asamblea solemne, tal como lo exigía la ley. Mi conclusión, hermanos, me baso en este versículo 18. Es una petición de oración para que Dios levante personas como Esdras que lleven al pueblo al conocimiento de la palabra de Dios. Todo esto sucede porque hubo alguien que les enseñó la palabra. Sin Esdras, aunque hubiesen tenido ese deseo, nadie se los pudo haber leído, mostrado. Hermano, ¿cuánta falta hace en nuestra iglesia que cada uno de nosotros nos levantemos como Esdras y enseñemos a quienes quieren aprender de la palabra? Hace falta. El Señor Jesús dijo: oren, pidan al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. Hay mucha necesidad de conocimiento de la palabra, pero no hay quien le enseñe, no hay quien le explique. Y aunado a eso, súmale una iglesia que no quiere nada con la palabra de Dios, que le cuesta, que es perezoso en la palabra de Dios. ¿Dónde vamos a parar? Dijera Marco Antonio Solís. Hermanos, creo que esta porción de las palabras nos desafía en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con la palabra? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay esa hambre? ¿Por qué no hay esa necesidad de querer leerla, de querer comprenderla, de querer conocerla? ¿Qué está pasando? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que reavive en nuestro corazón un profundo deseo por querer conocer más de su palabra. Eso nos hace falta. Todo comenzó ¿con qué? ¿Con qué empezó todo esto? ¿Mande? Bueno, pero esto lo que acabamos de estudiar, ¿con qué? Con la disposición de un pueblo, de querer conocer la palabra. Si el pueblo no hubiese dispuesto su corazón, así Esdras hubiese gritado como el profeta Jeremías, como el profeta Isaías, hubiera gritado como Jonás, nada hubiera pasado. Pero todo esto, por eso el título es Efecto Dominó, todo empezó con una disposición. Si tú en esta semana no dispones en tu corazón meditar en la palabra, no va a pasar nada. Esto es un sermón más en la página de la iglesia y ya. Y el pueblo sigue siendo la misma persona. Pero si tú dispones en tu corazón hoy decir: Señor, quiero tener un contacto contigo, y eso va a generar un cambio en tu vida. Vamos a orar. Dios eterno, Padre celestial, cuánto descubrimiento hemos hallado en tu palabra. Maravillosas reacciones, efectos que se pueden palpar cuando hay un pueblo dispuesto a querer escuchar atentamente tus leyes, Señor. Padre, perdónanos porque hemos sido perezosos, porque hemos sido negligentes, porque hemos sido dejados en querer aprender más de tu palabra.
Señor, permítenos tener esta actitud y esta disposición del pueblo para tener esta misma experiencia al tener un encuentro con tu palabra. Porque estando en tu ley, Señor, como efecto habrá alegría y contentamiento en nuestro corazón. Te ruego por esta iglesia, por los que faltaron, por los que están, para que tú, Señor, obres en sus vidas. Pongas en nosotros, impúlsanos, haz que tu Espíritu Santo los lleve a conocerte más por medio de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.